compartiendo con nosotros este seminario de diseño de relleno sanitario, los estudios preliminares que se requieren para realizar un proyecto de relleno sanitario. Son varios, son bastantes, pero vamos a dar un estudio de caso de un proyecto que hicimos y para que no solamente sea teórico la charla, sino que sea práctico, a ver qué resultados nosotros hemos arrojado al realizar este proyecto. Vamos a iniciar ya, con lo que es la primera parte, introducción. Vamos a ver el tema de marco conceptual, identificación del área de estudio, objetivos y justificación de este tipo de proyectos. Empecemos con la gestión integral de residuos, ya que el simple hecho de tener un diseño, perdón, un relleno sanitario aislado, sin que tenga apoyo político, económico, el tema de concientización, el tema de educación, participación ciudadana, pues no serviría de nada, estaría incompleto y no podría funcionar. Aquí vemos en este gráfico la gestión integral de residuos, que es un conjunto de acciones articuladas, un conjunto de acciones integradas entre diferentes actores de diferentes sectores, y donde vemos el tema de la formulación e implementación de políticas, estrategias, normativas, planificación, sostenibilidad financiera, gestión operativa, accesibilidad a los servicios de aseo, etcétera, etcétera. ¿Para qué? A fin de prevenir, aprovechar, tratar y disponer de forma sanitaria y amigablemente segura los residuos sólidos. Ahí podemos ver esta hermosa imagen que nos representa todo esto acerca de la gestión integral de residuos. Muy bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces que el relleno sanitario, el diseño del relleno sanitario no es suficiente para mantener la gestión integral de residuos dentro de un municipio, de una ciudad, de una población. Lo primero entonces que tenemos que hacer, para hacer un proyecto es conocer el lugar. Entonces se hace el diseño del área de estudio. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra en nuestra área de estudio? Muy bien, vamos a decir en, el, en Bolivia, en el país de Bolivia, rotulador, Bolivia, después de Bolivia el departamento de La Paz, después la provincia, muy bien, aquí estamos colocando una provincia y aquí está el municipio donde vamos a trabajar. Entonces estamos primeramente identificando. Debemos conocer del municipio todo, ¿no? Debemos conocer de la ciudad donde vamos a realizar la población, qué costumbres tienen, cuántas ferias semanales o diarias hacen o semanales realizan, qué tipo de eventos sociales tienen, qué tipo de actividades tienen, si el comercio, si, eh, si otras actividades como si tienen hospitales, si tienen cuarteles, si tienen otras unidades dentro de la ciudad, debemos conocer a profundidad todo lo que es ese municipio o ciudad donde vamos a realizar el estudio. Cómo identificar nuestra área, nuestro proyecto, ¿no? En algunos casos no va a ser una ciudad, va a ser en algunos casos una comunidad, ya que hay comunidades muy alejadas de las áreas urbanas que, bueno, están imposibilitadas de tener un relleno sanitario dentro, o bien el relleno sanitario está muy alejado. En este caso, van a tener que realizar igual su propio diseño en esa comunidad, en ese lugar, su propio espacio de disposición final de residuos. Un proyecto de gestión integral de residuos tiene pues objetivos. Su objetivo no es construir el relleno sanitario, no, es contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población y del medio ambiente del municipio. ¿Cómo lo va a lograr? Mejorando la calidad del servicio de limpieza y recolección, planteando programas de educación ambiental, y esto sobre todo a los líderes de la sociedad o también a los estudiantes, a los niños. Diseñar el relleno sanitario, calcular los costos de inversión, ya que si podemos diseñar el mejor relleno sanitario con los mejores materiales, equipos importados, etcétera, no va a ser sostenible si no tenemos un buen proyecto financiero. Realizar la evaluación financiera del proyecto y finalmente realizar la evaluación de impactos ambientales.
¿Por qué hay un relleno sanitario? Por qué debemos hacerlo? Porque la mayoría de las comunidades, ciudades o municipios a nivel mundial están así. Esto que están viendo en esta imagen es un botadero a cielo abierto. ¿Qué hay? Primero, no tienen ningún perímetro, así es que pueden entrar las personas, pueden entrar animales. Hay gente que está en la carretera de paso y bota su basura ahí, deja su basura. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver acá? No hay rejas. Ah, aquí, podemos ver aquí. eh, Se nota que han quemado la basura. Aquí, en este punto también, por eso está oscuro. Se ha quemado la basura. Estamos viendo acá, a un costadito, a este lugar, estamos viendo que hay una especie de humedad que puede ser por muchos factores. Puede ser por la lluvia, por ejemplo. La lluvia, el agua o los mismos líquidos que se encontraban dentro de los residuos sólidos, pues han ido pasando entre residuo a residuo, absorbiendo lo que son contaminantes y es contaminantes que están ya en este líquido, pueden estar contaminando el suelo o el subsuelo. A esto se le llama lixiviado. La formación del lixiviado es uno de los contaminantes más importantes y en el que más cuidado se deben tener dentro de un relleno sanitario. Bueno, y aquí está el tema de justificaciones, el por qué lo hacemos. Fíjense, eh, el tema de que primeramente las personas que viven alrededor de esto, pues están viviendo con el tema de olores, están viviendo con el tema de moscas que están a su alrededor. Vemos que un relleno sanitario es urgente porque esto es un foco de contaminación tremenda. En el tema económico podemos mencionar de que si se gestionara adecuadamente los residuos sólidos, podríamos tener fuentes de ingreso con residuos susceptibles a reciclaje, como es el plástico, como es el tema de papel, cartón, metales. Y hablando de residuos orgánicos, podríamos realizar tratamientos para convertir estos residuos en compost, por ejemplo. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con todo eso? Ya, bueno, algunos dirán, pero igual los desechamos, ¿para qué estamos reciclando si no hay buenos ingresos para reciclaje, mucho menos para el tema de compostaje orgánico? Entonces, ¿para qué? Para reducir la cantidad de residuos que van a ir a parar dentro de la tierra. En pocas palabras, aunque sea un botadero o un relleno sanitario, es esto. Estamos disponiendo nuestra basura dentro de la tierra. Será en medidas lo más seguras posible para el medio ambiente, pero simplemente estamos ocultando la basura dentro de la tierra. Entonces, al realizar el tema de reciclaje, realizar el tema de tratamientos de residuos orgánicos, estamos reduciendo el volumen o la cantidad de residuos por lo menos en 70, 60% de lo que debería estar ingresando al relleno sanitario. ¿Qué más? Tenemos entonces el tema de justificación económica, por ejemplo, el que ya no vamos a tratar, ya no se va a gastar en tratar enfermedades que puedan venir acá. Muerte de ganado en el caso de las áreas rurales, porque estas bolsas están por el aire, ahí transportándose por los vientos, etcétera, etcétera. ¿Qué más? En tema legal, aquí vemos una clara falta de la legislación. Creo que ningún país, espero que ningún país, sería muy raro que no tenga una legislación ambiental que mencione que esté prohibido la quema, por ejemplo, de basura al aire libre, el disponer de los residuos así por así, en cualquier lugar. Y en el tema ambiental estamos, lo que les decía, el tema del lixiviado, estamos viendo el tema de emisiones de metano, dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Por todo esto es importante entonces tener con un relleno sanitario. Vámonos a los estudios preliminares. Estudio preliminar número 1. El estudio preliminar número 1 es la caracterización de residuos sólidos. ¿Qué es la caracterización de residuos sólidos? El poder conocer qué cantidad de residuos sólidos se están generando actualmente, cuántos por la cantidad de población
Y poder proyectar. Muy bien, hoy se están generando 10 toneladas, al año van a ser 10.5, de aquí a 2 años 11 toneladas, y etcétera, etcétera. Poder saber cuántos residuos se están generando. Otro de los objetivos del estudio preliminar número 1 de caracterización es conocer el volumen que va a ocupar esos residuos, porque recordarán que un relleno sanitario, como les decía, no es más que disponer esta basura dentro de la tierra. Entonces debemos saber qué volumen van a ocupar. ¿Qué más? La composición de los residuos. ¿Qué porcentaje va a ser residuos orgánicos? ¿Qué porcentaje plásticos? ¿Qué porcentaje papel, cartón, etcétera, etcétera? Nosotros hicimos un estudio para un municipio intermedio, así lo llamamos, de una población de 10,000 a 50,000 habitantes. Aquí está el proyecto en el que hicimos. Estamos, por ejemplo, haciendo la recolección de residuos para su estudio. Nosotros entregamos estas bolsas azules y cada día íbamos a recoger los residuos que generaba esta familia. Aquí vemos la recolección de basura en viviendas. Muy bien, teníamos un estudio de aproximadamente 44 familias. Aquí lo pueden ver, fíjense. Para encontrar la muestra, el tamaño de la muestra, utilizamos esta fórmula que es de la Guía de Formulación de Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente, donde primeramente como ingresos para esta fórmula tuvimos el número de viviendas, 2,434. Después tenemos esta desviación estándar que nos daba ya en la fórmula 200 gramos habitante día. Luego el error permisible por gramo habitante día, 50 gramos. Una constante, 1.671. Y con esto ya podíamos hallar, y ustedes pueden hallar solamente conociendo el tema del número de familias de su población. Ojo, no es número de personas, sino de familias. Podemos calcular cuántas muestras vamos a requerir. Aquí tuvimos 43.4, redondeamos hasta 44. Si quieren hacer más precisos o asegurar el tema del número de muestras, pueden multiplicar esto por un 10% más, por el tema de que las familias te pueden fallar, pueden viajar, si ya no estar, o simplemente ya no les da ganas de participar, etcétera. Entonces, por esos errores podemos aumentar un 10% más a este número de muestras. Y bueno, en estadísticas hay muchas, sobre todo en temas de residuos sólidos, hay muchas ecuaciones similares o más complejas para calcular el número de muestras al realizar un estudio de caracterización. ¿Qué más? ¿Qué más? Para la evaluación de resultados, para saber si todos los resultados que estamos realizando son correctos o no, o están dentro de de los criterios, realizamos pues algunas valoraciones estadísticas para poder excluir ciertos datos o seguir con ciertos datos. Y es esto lo que estamos viendo acá, el resultado. Estamos utilizando una fórmula en la cual nos dan los valores críticos para la prueba de Dixon extendida a 200 observaciones. Nos da ciertas constantes, ciertas fórmulas que debemos realizar y ciertos criterios. Aquí están las 3 fórmulas que hemos utilizado y estas fórmulas, los resultados de estas fórmulas nos van a dar criterios para decir si un resultado está o no está dentro de, si va a ser aceptado o si va a ser rechazado. El método menciona que primero debemos ordenar todas las muestras que hemos obtenido de mayor a menor, todos los resultados. Luego calcular el valor de Dixon, el R crítico, como que estamos viendo acá, y ambos R's que están aquí. Aquí una R es para el valor más bajo y es el valor más alto, ya que lo estamos ordenando, y tenemos después una R crítico. Luego, si la R que estamos calculando es mayor al R crítico, que vamos a calcular acá, se concluye que el valor es atípico y se los rechaza. Fíjense, aquí hemos visto, aquí están los R's, aquí está el valor crítico, y comparamos. Aquí hemos obtenido los resultados. Aquí está R mayor, R menor, porque estaban acomodados así, estaban ordenados así. Y aquí comprobamos. R, por ejemplo, se rechaza. ¿Por qué? El R mayor es superior al R crítico. 5 mayor que 3.
El otro valor era 1, no es mayor a 3, entonces se mantiene. De la misma manera acá, R crítico es 3, R mayor es 5. Entonces se rechaza el R mayor. Y en la tercera evaluación, el R crítico es 3 y R mayor y R menor son menores a 3 y no se rechaza ningún resultado. Bueno, esta metodología es muy interesante. Ahí está la fuente, Davis McQueen, 2005. Es la bibliografía que se utilizó para el uso de esta fórmula. ¿Para qué? Para comprobar si en estos conjuntos de datos que hemos obtenido en un estudio X, porque es para cualquier estudio, podamos conocer qué datos son atípicos y cuáles podríamos rechazar o continuar para realizar los diferentes procedimientos, operaciones con esos datos. Muy bien, calculamos el número de muestras. Ahora debemos calcular la proyección de población y generación de residuos sólidos domiciliarios, ambos. ¿Qué es proyección? Estamos hablando de que con el pasar del tiempo, los valores iniciales van a cambiar. Este año, al próximo año, al subsiguiente año, de aquí a 10 años van a cambiar. Tenemos suposiciones de que va a aumentar. En tema de población es más que seguro que la población aumente, pero también el tema de generación de residuos es de la misma manera. Al igual es muy proporcional a la cantidad de población, pero también es muy proporcional sobre todo a, al tipo de vida que tienen las personas. Hace 30 años atrás, nosotros guardábamos lo que es un televisor, lo hacíamos reparar unas 10 veces si era necesario, guardábamos nuestra máquina de escribir, 20 o 30 años, y si en esos tiempos no se arruinó, hasta este momento me imagino, estoy seguro que muchos de ustedes lo tienen guardado en sus casas como un adorno, una reliquia, como algo que es importante para la familia. Hoy en día ha cambiado todo. Ha cambiado la forma de consumir productos y bueno, vemos eso fácilmente con los celulares, que tenemos un celular cada año, algunos cada 2 años, algunos cada 3 años. Y es raro saber que una persona tiene un celular 5 años, es muy raro. Entonces, ya el tema de consumo cambió. ¿Y eso qué significa? Que estamos generando más residuos de los que generamos hace 10 años o 20 años. Entonces, presuponemos que la población va a aumentar y los residuos sólidos generados de esta población también van a aumentar de manera similar. Entonces, los dos están en aumento. Nosotros pusimos, según estudios, obviamente, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, el INE acá en Bolivia y otros estudios, ya teníamos estos datos. O sea, no se puede hacer un estudio individual sin tener datos. Y por esa razón se tienen que hacer estos estudios de caracterización que estamos viendo en la primera parte. Se deberían hacer cada año en la ciudad, en la comunidad, en el municipio donde estamos trabajando, para tener datos lo más reales posibles. Entonces, estamos asumiendo una tasa de crecimiento y de 2.4% para la población, esto según datos del INE, y 0.5% de aumento en la generación per cápita de residuos sólidos. N puede variar, es el número de periodos. Podemos hacer de 5 años, 10 años, en este caso está 15 años. Entonces me dirán, pero ¿cuál es el número correcto? Depende del tipo de proyecto que estés haciendo. El proyecto hay financiadores que te dicen, no, tienes que hacer mínimamente 10 años. Algunos te dicen 20 años, algunos te dicen 15 años. Entonces depende del tipo de proyecto. Y bueno, para rellenos sanitarios, porque hay inversión fuerte, se sugiere realizar para 15 o 20 años. Mínimamente la proyección en cuanto a población y generación de residuos sólidos. ¿Qué más? Podemos ver aquí en esta imagen 3 tipos de producciones. Me imagino que hay más, todavía hay más ecuaciones más sofisticadas que involucran más parámetros de estudio. Aquí simplemente estamos tomando en cuenta 2 parámetros importantes, que es la tasa de crecimiento en función al número de periodos y a los datos actuales, proyección aritmética, proyección geométrica y la proyección exponencial.
Para los resultados, tomamos estos tres valores de cada ecuación y lo promediamos. Sacamos el tema del promedio y con este promedio ya tenemos el valor referencial para la proyección en población y generación de residuos sólidos. Muy bien, aquí podemos ver ya los resultados de estas ecuaciones. Hicimos la proyección para la población, hicimos la proyección para la generación de residuos sólidos. En la caracterización de residuos, detectamos lo siguiente, en el año 2015 en este caso, el año 0, donde se hizo el estudio. El año 0 dice, la población de ese lugar eran 12,019 personas. Y la generación per cápita, ¿qué significa? Los residuos que genera cada persona en un día era 0,410 kilogramos, casi llegando a medio kilo, ¿no? 0,410 kilogramos. Entonces, ese era nuestro inicial. Con eso hicimos la proyección. Hicimos la proyección desde el 2015 hasta el 2030. Aquí están los números de periodos N. Y estos son los valores iniciales. Estos valores iniciales que están acá, ¿no? Estos valores que están aquí, los iniciales. Teníamos ya las Is, que son las tasas de crecimiento para ambos casos, y N son el número de periodos, ¿no? Año 1, año 2, año 3, etcétera, etcétera. Ya teníamos todo, ¿no? Ya teníamos todo, era reemplazar valores, y tenemos acá los resultados para población, desde 12,019 personas hasta 16,813 en 10 años, que iba a incrementarse la población. Ahora, la generación per cápita, los residuos que genera cada persona de ese municipio, varió en 15 años de 0,410 a 0,442. Poco, poco. Porque estamos hablando de un municipio intermedio, al mismo tiempo que tiene casi la misma cantidad de población en el área urbana que en el área rural. Y bueno, entre las actividades, hay pocas actividades que se realizan. Fíjense, ya tenemos población, ya tenemos generación per cápita. Estos son los estudios preliminares que se realizan para el diseño de rellenos sanitarios. Y luego, estos kilogramos día lo podemos convertir. Aquí está, kilogramos al día. Simplemente es multiplicación, ¿no? Los que entendieron esa tablita, simplemente es multiplicación. A ver, vamos a multiplicar este valor, esta columna por esta columna. Y tenemos este resultado. Tantos habitantes por el dato de kilogramos. Y tenemos esto, es una multiplicación. Luego, estos kilogramos los dividimos entre 1000, es toneladas. Luego lo dividimos el día o lo multiplicamos los días, esto era por día, lo multiplicamos por 30, tenemos al mes. Si este mismo dato lo multiplicamos por 365 días, tenemos por año. Por año, tenemos en el año 0, 1,768 toneladas de residuos sólidos que se deben gestionar. Para después de 10 años tenemos 2,712 toneladas. Ha aumentado 1,000 toneladas aproximadamente, que se harían por lo menos más del 60 o 70% que ha aumentado en la generación de residuos. Imagínense, y esto es a nivel mundial. Ojo, este resultado de acá, de este municipio, es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel mundial. A nivel mundial se calcula que vamos a duplicar o triplicar fácilmente de aquí a unos 20, 30 años los residuos que se están generando a nivel mundial. ¿Y cómo vamos a gestionarlo? Se sabe también que más del 80% de municipios, comunidades, sobre todo acá en América Latina, no tienen rellenos sanitarios. O sea, están parando todos estos residuos a botaderos a cielo abierto, a quebradas, a ríos, etcétera, etcétera, sin previos tratamientos. Mucho menos pesándolo, haciendo estudios, nada. No se sabe mucho de los residuos que se están disponiendo en botaderos. Muy bien, eso es lo primero. Sabemos ya, hemos hecho un tanteo en este estudio de cuántos residuos se generan actualmente y cuántos residuos se generarán dentro de 10 años. Dentro de 15 años en este caso. Muy bien, estos estudios son para familias, ¿no? Hemos hecho para familias.
Pero ¿qué pasa con el tema de comercios, ferias, el tema de unidades educativas, el cuartel, hospitales, donde tenemos residuos peligrosos? ¿Qué pasa con el tema del barrido y limpieza de las calles? ¿Qué tipo de residuos y qué cantidad de residuos se generan? Entonces, la siguiente parte de nuestro estudio tiene que ser estudiar la generación de residuos no domiciliarios. Generación de residuos no domiciliarios. En este caso, pues tenemos bastantes en tema de comercios, que es lo más fuerte acá en este municipio que estudiamos. Luego están las ferias semanales, las unidades educativas, varias unidades educativas. Tenemos el tema del cuartel, donde vienen personas de diferentes municipios a realizar su servicio militar. Tenemos el tema del hospital. En el hospital, además de generar residuos comunes de los que hemos calculado, se generan residuos peligrosos. Los residuos peligrosos se clasifican en residuos peligrosos clase A, B y C. En el residuo peligroso clase B estamos hablando de residuos comunes, clase C, perdón, estamos hablando de residuos comunes. En el B estamos hablando de diferentes residuos, por ejemplo, de residuos de medicamentos vencidos, por ejemplo. Y en la clase A estamos hablando de restos biológicos, sangre, restos de cuerpos, etcétera, que también tienen que tener una disposición particular. Y finalmente, según bibliografía, asumimos este caso, no hicimos el estudio, según bibliografía, asumimos que el barrido y limpieza son aproximadamente 15% de los residuos sólidos domiciliarios, de los cuales ya hemos calculado. Esta es entonces la caracterización de residuos de fuentes no domiciliares. Veamos los resultados. Aquí ven algunas fotitos donde estábamos tomando, por ejemplo, aquí de unidades educativas, aquí estábamos con el hospital, personal del hospital, estábamos acá con otra vez de unidades educativas, aquí estamos en una feria, aquí estamos en el cuartel, realizando estos estudios. Y aquí están los resultados que obtuvimos de la generación total de residuos no domiciliares para la gestión 2015, o sea, para el año cero. Comercios, aquí está la generación per cápita y la población. O sea, hay 71 comercios, 71 familias que realizan el tema de comercio y aquí está la generación per cápita de esa población, ferias semanales, unidades educativas. Y veamos esta parte que dice el total generado y cuáles son los más importantes. Fíjense que tenemos las ferias semanales como una de las más importantes, 779 kilogramos de residuos por día. Las ferias no se hacen a diario, así es que eso favorece, ¿no? Fíjense la frecuencia una vez por semana. Barrido y limpieza, estamos hablando del 15% de residuos sólidos domiciliarios, que también es importante. Y finalmente estaría el tema de comercios, como otra actividad importante que genera bastantes residuos. Muy bien, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto que se debe estudiar lo que es la generación de residuos sólidos domiciliarios y la generación de residuos sólidos no domiciliarios. Aquí tenemos ya un resumen de ambos, de los domicilios. Está acá, nuestra generación para el año cero, 1.768 toneladas, que más o menos es el 74% de todos los residuos que se generan. Y entre los importantes también está el de 11.70, las ferias semanales, y el barrido y limpieza. Estos son las fuentes de residuos que son que se generan más a comparación de comercios, escuelas, cuartel, hospital, etcétera. Y justamente hemos hecho estudios al respecto de qué tipo de residuos generan cada uno de ellos. ¿Cuántos residuos generan los domiciliarios? ¿Qué volumen, qué densidad tienen? ¿Qué composición tienen? Entonces, ¿esto para qué? Conociendo la cantidad de residuos y la composición, podemos saber cuánto de papel susceptible al reciclaje tiene, cuánto de cartón, cuánto de vidrio, cuánto de plástico, etcétera. Lo primero entonces que tenemos que hacer ya con estos datos, en los estudios de caracterización se realiza el cálculo del peso volumétrico. Es muy similar a lo que era lo que es la densidad. El peso volumétrico, ¿qué significa aquí?
la cantidad en kilogramos por metro cúbico. Utilizamos una balanza que está acá, utilizamos un recipiente cilíndrico de aproximadamente 200 litros. Y la idea era, ¿no? Llenar todos los residuos acá y pesarlos. Teníamos el volumen de este cilindro y después del peso, obviamente con la tara respectiva para el tema del recipiente, teníamos el peso volumétrico. Obtuvimos en nuestros estudios de una semana diferentes pesos volumétricos, 7 días, 7 pruebas y tenemos el promedio general, en este caso, de 220.07 kilogramos por metro cúbico. Ojo, esto es previa compactación, no se está compactando. Se supone que cuando compactemos puede ser el doble, puede llegar a 400 o 500 todavía. Esos cálculos nos pueden servir para el tema del carro compactador, para el tema del volumen de relleno sanitario. Pero en este momento simplemente era de los residuos sin compactar el peso volumétrico de 220.07. Hace un momento hablamos de los residuos domiciliarios. ¿Qué composición tendrán? Ese estudio también se realiza. Esos estudios están normados para nosotros, para Bolivia, con las normas bolivianas 742, 743. En cuanto a la caracterización de residuos, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? El tema de composición. Aquí vemos el tema de composición de los residuos domiciliarios y vemos que el 57% eran residuos orgánicos. 11%, que también es importante, son plásticos. 5% papel y cartón. Y bueno, los demás residuos, ¿no? Que también son susceptibles de reciclaje, vidrios, latas, textiles, goma y caucho. Lo que no se podía reciclar y eran otro tipo de residuos. Está acá, voy a pintar de amarillo. 22%. Lo que les decía hace un momento atrás. Todo es susceptible al reciclaje. Orgánicos, 57%. Orgánico, estamos hablando de restos de comida, de poda, de residuos que se pueden degradar fácilmente en condiciones ambientales. Esos son los residuos orgánicos. Bastante, 57%. Y los demás después tienen un buen número. Y aquí nos quedaría, si uniéramos a todos, estaríamos hablando de un 78% de residuos que no deberían ir, que podríamos evitar que se depositen en el relleno sanitario, que se entierren bajo la tierra, en pocas palabras. De esa manera hablábamos en algunas charlas de residuos sólidos. Me decían, ¿qué es relleno sanitario? Ya, me decían, no, es una forma de enterrar la basura en la tierra y eso no soluciona nada. Y ahí está. Todo esto se podría evitar, pero actualmente en muchos municipios, ciudades, todo esto está yendo a parar al relleno sanitario. Todo, los 100%. Estudio preliminar número 2. Tenemos que estudiar el tema de las calles. ¿Cuántas calles tenemos? ¿Qué longitud son? ¿Qué tipo de calles son? Si es de tierra, si es de empedrados, adoquinados, de cemento, etcétera. Ver el tema de contenedores. ¿Dónde vamos a ubicar los contenedores? ¿Y para qué los vamos a ubicar? El tema de recolección y transporte también. ¿Qué metodología de recolección y transporte se va a dar? Este es el estudio preliminar número 2 que debemos tener en cuenta para el diseño de un relleno sanitario. Empecemos el tema de barrido y limpieza. Estamos hablando hace un momento del personal que hace el recorrido de barrido y limpieza. Es un personal que va a estar a pie. Esto como era un municipio menor, entonces no asumimos el tema de limpieza y barrido mecánico por el tema sobre todo de los gastos operativos, de mantenimiento que puede tener un equipo de esa magnitud. Y obviamente tomando en cuenta también que la mayoría de las calles en este municipio eran de tierra o eran empedrados, pero no así asfalto o cemento, que es lo más recomendable para equipos mecanizados. Muy bien, hemos calculado nosotros según el mapeo, según todo el plano de la ciudad,
que se tenía una longitud en vías de 20.23 kilómetros de vías. 20.23 kilómetros de vías que deberían ser barridas diariamente. Era el total. Por estudios, hicimos un estudio, se llama Estudios de Tiempos y Movimientos. Ese estudio completo lo tenemos también en nuestro proyecto. Hicimos un estudio de tiempos y movimientos para conocer cuál es el rendimiento de una persona en un día. Y hemos descubierto, hemos calculado, de que una persona barriendo a velocidad normal, barriendo bien una calle, puede barrerla hasta 2.33 kilómetros por día. Ahí hemos tomado en cuenta descansos, hemos tomado en cuenta el ir del punto de donde recoge el carro para barrer hasta el punto de trabajo y volver, etcétera, etcétera, sus descansos, etcétera. Todo estaba calculado y asumimos o calculamos, encontramos que una persona tiene un promedio de 2.33 kilómetros por día de barrido. Total vías 20.23. Muy bien, con estos dos datos podemos encontrar el número de personas que se va a requerir para el tema de barrido. Con una simple división. Longitud total sobre el rendimiento. Reemplazamos datos que hemos obtenido y obtuvimos 9. En el tema de tener gente en esta área de trabajo, pues en la experiencia se ha visto que hay muchos riesgos de ausencia del personal por enfermedades o indisciplina. ¿Qué enfermedades? Enfermedades relacionadas con la misma basura. Sobre todo en los diagnósticos que hemos realizado, hemos visto que la mayoría de las personas se enferma, tiene enfermedades estomacales del estómago. Algo les ha caído mal. El mismo olor, el tal vez tocarse la boca con las manos sucias, etcétera. Y el tema de indisciplina, ya es otro factor que tal vez no lo van a afrontar donde estén, pero sí, en este lugar hemos visto de que sobre todo en algunos municipios rurales, pues a veces hay el tema de fiestas. Entonces, en esas fiestas, la persona se pide permiso una semana o simplemente si no le quieren dar permiso, desaparece. No todos, obviamente no todos, hay personas muy conscientes, sí, muy trabajadoras, pero hay también el riesgo de indisciplina por estos temas. En este caso, entonces, en vez de 9, asumimos 10 personas. Ese es nuestro factor de seguridad para calcular la cantidad de personas que se va a requerir para el barrido de los 20.23 kilómetros de vías diariamente. Entonces va a requerir 10 personas. Eso es otro cálculo que se tiene que hacer tomando en cuenta estos dos factores, ¿no? Jorge me consulta, ¿el cálculo que se saca de barrido por persona lo saca por jornada laboral de 8 horas? Sí, exactamente, Jorge. Estuvimos nosotros entre 3 o 4 personas realizando el cálculo de cómo es su rutina desde que inicia, desde que se cambia, desde que llega al lugar de trabajo, realiza toda la jornada de barrido y vuelve nuevamente al punto. Así lo calculamos, 8 horas, correcto. Muy bien, aquí vemos un mapeo que hicimos para el tema de la ruta de barrido. Esta es una propuesta que hicimos. Eh, Hay dos rutas, ¿no? Una es amarilla y otra es roja. ¿Por qué? Porque esa amarilla ya cubre aproximadamente los 2 kilómetros, lo mismo que la roja. Entonces, para dos personas. Son dos rutas. Tenemos un inicio que está acá y un final para la ruta número 1, que es la ruta roja. Fíjense que la flechita está indicando cómo tiene que barrer. Hay técnicas para poder hacer este ruteaje. No técnicas, perdón. Hay parámetros, pautas que te dan. Por ejemplo, realizar el barrido de bajada, ¿no? De subida, a favor del viento, no en contra, por ejemplo. Entonces, hay varias pautas que te dan para poder hacer este ruteaje. Las líneas continuas son las líneas donde va a estar, la ruta donde va a estar haciendo el barrido. Y las líneas discontinuas son las rutas simplemente de tránsito, o sea, de que va a pasar por ahí porque ya está barrido supuestamente. Entonces, así pueden ver cómo esta persona, el personal número 1, está barriendo este lugar, ¿no? Lo mismo pasa con la ruta número 2, que inicia acá
y termina aquí, casi en el mismo lugar. Y otra de las pautas también es esa, ¿no? En el mejor de los casos, una buena ruta es la que el punto de inicio y final estén lo más cerca posible, o similares, como pueden ver acá. Lo mismo, hay un inicio y un final. Aquí vemos el tema de una pequeña área del municipio. Nosotros hicimos de todo, por si acaso. En el proyecto grande, en el proyecto completo de gestión integral de residuos que les vamos a compartir, están todos los planos de todos los lugares, ¿no? Y están con esta misma demarcación. Muy bien, vamos a continuar. El siguiente punto es el tema de los contenedores. ¿Dónde coloco los contenedores? ¿Serán buenos los contenedores para donde la población en la que quiero colocar, quiero implementar o no? Los contenedores son de mucha ayuda, pero al mismo tiempo se vuelven puntos de acopio temporales, improvisados, focos de infección también, porque hay personas que no dejan la basura adentro, lo dejan afuera, etcétera. Entonces, eh, se tienen que tener los cuidados respectivos, el tema de no fallar en tema de recolección de los contenedores, etcétera. Nosotros propusimos algunos contenedores. ¿Y dónde? Donde se requieran. Por ejemplo, aquí en el área roja que pueden ver ustedes al centro, estamos proponiendo en el área donde se encuentra la alcaldía, la plaza principal, las canchas, ¿no? Las rutas principales. Y esto también se hizo porque aquí se encuentra una feria, la feria más importante, una de las ferias semanales. Entonces, por eso se ha cubierto las rutas principales y los puntos principales. Luego tenemos otra pequeña feria acá, está con color amarillo. Igual se coloca un contenedor, si no me equivoco, está un poquito claro acá, es un contenedor o dos, que se colocan acá cerca de la cancha y al centro de lo que es la feria número 2. Y tenemos otra feria, otra feria que se encuentra en otra plaza, es una feria muchísimo más grande también, y tenemos varios contenedores en esquinas, como también en lugares, en rutas en las rutas donde se encuentra el mercado. Cada uno de ellos, por si acaso, son una feria diaria. O sea, esta está los domingos, esta los martes, esta los jueves. Entonces, la idea es que los contenedores roten. No compremos todo, sino los contenedores roten feria tras feria. ¿Ya? Y se ha hecho un cálculo, por si acaso. O sea, no es solamente colocar contenedores en cada esquina y punto. Se ha hecho un cálculo de cuánto van a generar las ferias semanales. Estamos hablando de que generan aproximadamente 5.46 toneladas estas ferias por semana. Entonces, dependiendo de la cantidad de los contenedores o la capacidad de los contenedores, calculamos su cantidad, la cantidad que vamos a requerir. Pero cada uno es por día, así es que podemos moverlo tranquilamente a diferentes ferias. Y los días que no estemos usando, los guardamos o colocamos en lugares de más tráfico. Pero eh, esta era la función del tema de contenedores. Ustedes, al hacer el estudio preliminar de alguna zona, de alguna urbanización, de algún municipio, ustedes deben también conocer dónde hay ferias, dónde se aglutinan más personas, dónde se generan más residuos para poder ubicar lo que son los contenedores. Vayamos al tema de recolección y transporte. Estamos hablando acá de qué métodos vamos a utilizar. Hay bastantes métodos, hay que comparar y ver qué método se ajusta más a nuestra realidad. Yo les propongo algunos. Por ejemplo, el tema del municipio, pusimos método de utilizar, según la participación de la población, método de esquina. O sea, la población se va a la esquina a esperar al carro recolector. Método de acera, esto es para los que realizan el tema de barrido y limpieza. El personal de barrido y limpieza lo deja en la acera de su ruta de limpieza y cuando el carro recolector venga, lo va a recoger. Método de contenedores para las ferias semanales. Eso es lo que hemos visto en este momento, ¿no? ¿Qué más? La frecuencia. El tema de la frecuencia se debe se calcula con el hecho de que se evite ¿qué se llama esto?
que se evite la proliferación de olores, el tema de moscas, vectores en nuestros hogares. Entonces, se sugiere realizar 1 o 2 veces la recolección por semana, teniendo en cuenta el tema del promedio de la temperatura ambiente. Se supone que en temperaturas altas, el tema de las moscas, por ejemplo, se van a generar muchísimo más rápido. En esta localidad nosotros tenemos una temperatura promedio de 9,7 grados centígrados. Ya se imaginan, súper frío, ¿no? Estamos hablando del altiplano. Ya, recipientes de almacenamiento se calcularon por la generación de residuos por familia, 50 litros, si es que el carro recolector va a venir 1 vez por semana, o 25 litros si van a venir 2 veces a la semana. Consideraciones, material consistente, duradero y liviano para los recipientes de almacenamiento familiares. Bueno, además de eso se toman factores de seguridad, el peso volumétrico y la generación per cápita por persona o habitante del hogar, etcétera. ¿Qué más? Avanzamos un poquito más rápido y estamos con la recolección y transporte. Aquí hicimos el tema de ruteaje. Tiene casi las mismas ideas del ruteaje del personal de limpieza. Y aquí están, fíjense, ahí están las zonas por colores. Aquí está una zona, aquí está otra zona, aquí amarilla es otra zona, etcétera. Entonces tenemos diferentes zonas. Y para cada área, perdón, no le pusimos zona, sino área. Para cada área pusimos lunes, sábado, miércoles. Y esto no se designa por designar, esto se designa porque, por ejemplo, por las ferias. Hay feria el día domingo, entonces el lunes debemos hacer la recolección de esa área. Hay feria aquí el jueves, tenemos que ir entonces el viernes a hacer. Es así, dependiendo las actividades que se tenga en la población. Hicimos el tema de Rutex para cada una de estas zonas. Aquí encuentran, aquí pueden ver la ruta de recolección del carro compactador, inicio y final en el mismo punto. Aquí ingresan, recogen. Aquí fíjense que aquí adentro hay toda una serie de líneas segmentadas que significa el recorrido de tránsito y solamente está aquí la línea continua. ¿Por qué? Porque justamente en este lugar, que es el cuartel, tenían acá su contenedor. Entonces el carro compactador solamente iba hasta el contenedor y volvía otra vez. Y ahí están las rutas. Fíjense, la mayoría de los giros son al lado derecho. Uno de los puntos importantes es que el carro trate de girar lo menos posible a la izquierda en calles y por eso también se hizo de esta manera, ¿no? Hay varios parámetros que se toman para el tema de ruteaje. Nosotros vamos a estar ampliando esto en nuestro curso de gestión integral de residuos que inicia el día de mañana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver el tema de estudio preliminar número 3. Vamos a ubicar el centro de gravedad del municipio para saber la distancia de recorrido del carro recolector. Vamos a evaluar diferentes sitios posibles para el sitio de disposición final o la ubicación del relleno sanitario. Aquí pueden ver un mapa en AutoCAD donde nosotros con cálculos en cuanto a población, sobre todo es esto por población y el área de la población, encontramos que el centro de gravedad está aquí, ¿no? Justamente aquí donde están las líneas, ¿no? Donde cruzan las líneas. Es el centro de gravedad. Y desde ahí vamos a calcular, por ejemplo, el recorrido del carro recolector hasta el relleno sanitario. Segundo paso importante del estudio preliminar para diseños de relleno sanitario es esta tabla tan importante, el comparar diferentes lugares con parámetros normativos, por ejemplo, la proximidad a centros poblados, la presencia de acuíferos, afectación paisajística que tuviera, textura, topografía, pH del suelo, entre otros factores. Se hace una valoración de lo que tienen los posibles sitios de disposición final y se tiene una valoración, el que tenga el mayor puntaje, pues es el que es el sitio aceptable, ¿no? El mayor puntaje. Veamos acá, nosotros propusimos del centro de gravedad, que del municipio que está acá, propusimos 1, 2, 3 y 4. Bueno, propusimos 3 en total. Aquí está el botadero, lo voy a quitar el botadero. Propusimos 3 sitios alternativos. Fíjense la distancia, vamos a contar desde el centro de gravedad
hasta el lugar, ¿no? Y con la tabla que les he mostrado hace un momento atrás, hemos evaluado cada lugar, el lugar 1, 2 y 3, y encontramos que el sitio número 1 es la primera opción. ¿Qué pasa si la población, después de enterarse de esta gran noticia, no quiere saber del relleno sanitario porque ya ha visto que el botadero genera olores, moscas, están quemando, etcétera? No quiere saber nada, entonces por eso tenemos la segunda opción y la tercera opción. Nunca nos vamos a ingresar a un proyecto con una sola opción. Aquí tenemos una vista panorámica del lugar que se ha elegido. Nos consultan, ¿debería una empresa terciarizada de recolección de residuos llevar cuenta estos parámetros? Para el proyecto de gestión de residuos sólidos y para el tema eh, del relleno sanitario, sí, deberían tener la cantidad de residuos, desde dónde están partiendo, qué cantidad de residuos están llevando al lugar, al relleno sanitario, qué distancia están llevando. Entonces, sí, en este caso, si hay una empresa terciarizada de un municipio de recolección de residuos, debería tener estos datos. Ahora, los que estamos estudiando ahora son datos que se deberían tener para los proyectos de gestión integral de residuos y sobre todo para los proyectos de rellenos sanitarios y diseños de rellenos sanitarios. Estudio preliminar número 4, ya estamos en la parte fuerte, en el corazón, Y esta parte 4 habla de estudios preliminares, diseño, construcción, operación, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con este primero, que son los estudios topográficos que se deberían tener dentro, en el área de estudio que ya se ha elegido, que se ha aprobado, en el lugar, en el sitio donde se va a realizar el relleno sanitario. Como podemos ver, tenemos que tener estudios topográficos. ¿Para qué? Para conocer si el área es llana o plana, si es ondulado, si es escarpado, ondeado. ¿Cómo vamos a saber eso? Conociendo las pendientes máximas que tiene. Si tiene de 0 a 3% de pendiente, estamos hablando de un área plana. Ondulado de 3 a 12%, escarpado mayor a 12%, ondeada o depresión de 5 a 15 metros de profundidad y combinado de 2 o más variantes de los que están aquí arriba. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo es la superficie en la que estamos. Con eso, para obtener eso vamos a requerir estudios topográficos. ¿Cómo qué? Vamos a requerir curvas de nivel que sean por lo menos de 50 centímetros en sitios planos y cada metro en sitios sinuosos. Luego vamos a hablar también de planimetría del lugar, altimetría del lugar, otro estudio que se hace, y obviamente el plano a escala. Si tenemos terrenos mayores o hasta 8 hectáreas, se va a requerir planos en escala de 1 a 500. Pero si son lugares de más de 8 hectáreas, escalas 1 a 1000. Continuamos con los estudios de campo y tenemos este estudio de campo de estudio geotécnico. En el estudio geotécnico, que es uno de los más importantes, se tiene que realizar el estudio de suelo. Un estudio de suelo completo, obviamente en un laboratorio de materiales. Luego tenemos que hablar de textura del suelo, conocer la influencia sobre el suelo, sobre las propiedades del suelo, qué tipos de roca tiene y el perfil del suelo. Aquí podemos ver en esta imagen el perfil del suelo, cómo está en la parte superior A, sub-0, A, en la B, en la C1, en la C2, donde ya está la roca madre. ¿Por qué? Porque supuestamente en rellenos sanitarios no vamos a disponer, a salvo que hagamos el método de área, que es uno de los métodos de operación de rellenos sanitarios, y esté sobre la superficie. Pero en el caso de hacer zanjas, trincheras, etcétera, vamos a requerir penetrar el suelo para poder construir ahí las celdas de disposición de residuos. Y para esto vamos a requerir estas propiedades de suelo. Entonces, recomendaciones que se debe tomar en cuenta, realizar estos estudios previos del lugar donde se va a disponer los residuos sólidos. En estudios de suelos, por ejemplo, tenemos el tema de qué pedir al laboratorio. Algunos me preguntaban, algunos estudiantes que están realizando justamente sus proyectos de relleno sanitario, me consultaban, Inge, muy bien, hoy día estoy yendo al sitio de disposición final que se ha elegido, voy a tomar muestras. ¿Qué estudios voy a realizar? ¿Qué le pido al laboratorio? Entonces me piden ahí, les recomiendo.
realizar el estudio de granulometría, el estudio de compactación, permeabilidad, humedad natural, peso volumétrico. Por ejemplo, el peso volumétrico vamos a requerir porque todo lo que vamos a acabar va a servir como material de cobertura, o sea, vamos a volverlo a utilizar. Entonces, nos va a servir mucho saber cuál es el peso volumétrico de la tierra que vamos a utilizar como material de cobertura. El tema de permeabilidad es importante para saber si es necesario impermeabilizar el suelo con otros materiales o no, o es impermeable el lugar. Humedad natural del suelo por el tema de lixiviados. El tema de compactación nos va a servir para conocer que en los años cuánto más se va a compactar esa tierra que va a utilizarse para el tema de cobertura de los residuos sólidos. Otro de los estudios también preliminares que se debe hacer son los estudios hidrológicos. Saber cuál es la precipitación pluvial. ¿Por qué? Porque el agua de lluvia, pues tarde o temprano se va a mezclar con el agua o se va a infiltrar al suelo y va a llegar a los residuos sólidos. Y va a ser parte también de la generación de lixiviados. Tenemos que saber evaporación y transpiración. ¿Por qué? Porque si llega al suelo cierta cantidad de agua, va a haber cierta cantidad que no va a infiltrarse, sino se va a evaporar. Aquí tenemos evapotranspiración también. Estos estudios ya se encuentran disponibles los resultados en estaciones meteorológicas. Entonces debemos nosotros averiguar qué estación meteorológica se encuentra lo más cercano posible. En el caso que no se encontrara, ya debemos buscar otros medios para calcular estos datos. Estos son los resultados de los estudios de campo que nosotros hemos realizado. Hemos realizado, por ejemplo, estudios de suelo. Hemos encontrado que el tipo de suelo es grava bien granulada con arcilla y arena y tiene una permeabilidad de 1.885 elevado a la menos 5 centímetros por segundo. ¿Qué significa esto? En la bibliografía vamos a revisar y vamos a encontrar de que los terrenos impermeables son los terrenos que tienen permeabilidades entre valores de permeabilidad con exponente a la menos 6 hasta la menos 9. A eso sí se consideran impermeables. En este caso no. Por eso es importante saber eso. ¿Qué significa? Que vamos a requerir impermeabilizar el suelo con otros materiales. También hicimos el tema de estudios geológicos, el área de emplazamiento a flora de depósitos cuaternarios de los diferentes mantos del abanico ublial de la terraza de Patacama, en este caso. Esto lo hace un geólogo, por si acaso. Aquí está el mapa de estudio geológico del área del relleno sanitario. Es lo que hicimos. Estudios hidrogeológicos, conocer el tema en qué cuenca se encuentra. Aquí vimos que se encontraba en la cuenca del río Queto. Está recargada principalmente por precipitación pluvial y el agua es usada en agricultura, ganadería y consumo humano. Entonces ya estos estudios que hemos visto hace un momento atrás arrojan estos resultados que son importantes para el diseño del relleno sanitario. ¿Qué más? Hicimos lo que es el estudio de la realización de sondeos eléctricos verticales en el sitio de disposición final. Esto con ayuda de un georesistivímetro, que va a medir, lo mismo que el nombre dice, la resistividad del suelo a diferentes voltajes, a diferentes distancias. Entre los materiales que utilizamos para este georesistivímetro están un voltímetro, un amperímetro, una fuente de energía que es una batería que estaba acá, electrodos de hierro, de fierro, carretes de cables, enchufes, cordones, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver ya el equipo y aquí se está registrando la resistividad a diferentes distancias y profundidades. ¿Esto para qué? Este estudio también se requiere para conocer la composición del subsuelo a diferentes profundidades. Y estos son los resultados que arrojaron estos estudios. Aquí está el perfil geoeléctrico del suelo. Esta parte de acá, esta parte de aquí es la superficie
la que estoy pintando en rojo. Y abajo está el tema de la profundidad en metros. Fíjense, esta es la profundidad, aquí está en metros. Estos son la profundidad en metros. Un metro, 2, 3, 4, etcétera. Aquí tenemos los valores de resistividad. En este estudio hemos descubierto primero que no existen acuíferos, que la presencia de agua se encuentra por debajo de los 70 metros. Y hemos encontrado diferentes unidades. Aquí está la unidad número 1. Esto ya por el tema de los colores, se puede conocer cuántas unidades se encuentran. Eso también, obviamente, con ayuda de un geólogo. Hemos podido describir más o menos cómo estaba constituido el subsuelo. Por ejemplo, la unidad número 1 que ven como rojos, ¿no? Una gama de rojos, la resistividad variaba, por ejemplo, 384 a 195 ohmios metro. Está compuesta por material de arcilla seca, grava arena, con intercalación de cantos, y alcanza una profundidad de 40 metros más o menos. No hay agua, no hay cantidad de agua importante acá. Es lo que conocemos con este estudio del sondeo eléctrico vertical en el área del sitio de disposición final. Al mismo tiempo nos ha mostrado mediante un programa que se llama Surfer, un gráfico del terreno en 3D. Muy bien, vemos acá el gráfico de ese terreno en 3D, donde hemos verificado dónde se encuentran los relieves, las alturas de diferentes lugares. Fíjense, y estas flechitas indican o suponen cuál va a ser el flujo del agua en tema de precipitaciones, dónde se va a aglomerar más. ¿Qué más? ¿Qué más nos indica acá? Aquí vemos una pendiente. Acá vemos la altura del agua o la profundidad del agua aquí abajo. Pero lo más interesante de este programa ha sido esto, ¿no? Lo que está aquí al centro. Hemos visto que aquí se podría estar aglomerando agua, pero aquí al centro no, todo lo contrario. Entonces, la idea de este estudio también era para poder distribuir el tema de las celdas. Y hemos encontrado que esta área central es la más importante y deberíamos aquí instalar lo que son las celdas de residuos sólidos. Bien, hasta ahí son algunos estudios que se realizan previamente antes de diseñar un relleno sanitario. Una vez que tengamos estas entradas, estos datos, ya podemos nosotros indicar, decir sobre el tema del relleno sanitario. ¿Qué tipo de método voy a utilizar? Dependiendo de la cantidad de población. Según Jaramillo, que es uno de los mejores libros que he visto hasta ahora acerca de residuos sólidos, menciona, ¿no? Que es para poblaciones menores a 40,000 habitantes es suficiente realizar un relleno sanitario manual. ¿Qué significa? Que poca o nada de maquinaria se va a utilizar. Nosotros indicamos utilizar maquinaria solamente para la apertura de celdas, por ejemplo. Luego, el método combinado. ¿Qué es el método combinado? Hacer trincheras, pero enterrar la basura en el subsuelo, pero una vez que esté lleno, disponer la basura sobre la superficie. Igual, haciendo cobertura con tierra, etc. Hicimos ese método combinado por ciertos valores que obtuvimos, por ejemplo, del software Surfer que les dije, estudios de los acuíferos, del sondeo eléctrico vertical. Entonces, de acuerdo a esos resultados, nosotros concluimos realizar el método combinado para el diseño del relleno sanitario. Otro estudio importante que se hace es el volumen de residuos que se van a disponer, el volumen total que se va a disponer en cuanto a residuos y materiales de cobertura dentro del relleno sanitario. Nosotros calculamos la cantidad de residuos sólidos al inicio de esta sesión, que eran alrededor de unos 1,600 toneladas año. Luego lo proyectamos. Lo mismo se hace acá, pero con algunas variantes. Por ejemplo, se toma en cuenta los residuos sólidos estabilizados, o sea, que van a degradarse tarde o temprano y van a reducir su volumen. Y vamos a tener residuos sólidos compactados. Luego el tema de material de cobertura, la misma tierra que va a servir como material de cobertura también va a ocupar un volumen.
Luego vamos a tener residuos sólidos estabilizados después de cierto tiempo y con eso podemos calcular lo que son el volumen que se va a requerir en estos 15 años. Y aquí tenemos el resultado después de 15 años. Es el acumulado por si acaso, no es lo que va a pasar en 15 años, sino cuántos residuos y material de cobertura se van a acumular. Estamos hablando de 87.522 metros cúbicos. Esta tabla se hizo tomando en cuenta los residuos no domiciliarios son un 25%, la densidad de residuos sólidos recién compactados, ojo, no son el dato que vimos más adelante, más temprano, sino son datos de residuos compactados, 0.5 toneladas metro cúbico. El material de cobertura aproximadamente 20% respecto a los residuos y la densidad de los residuos estabilizados después de cierto tiempo se van a degradar y se van a compactar con el peso de la tierra y la basura, 0,6 toneladas metro cúbico. Con estos datos ya podemos calcular otro de los puntos importantes que son las celdas de residuos sólidos. Aquí tenemos una celda de residuos sólido. Esto lo tenemos por si acaso en AutoCAD. También se va a estar compartiendo estos planos en formato editable en nuestro proyecto general que vamos a entregar en nuestro curso. Y ahí está los residuos sólidos. Es una especie de zanja, más o menos que se realiza. Fíjense, voy a dibujar acá. Estoy pintando acá los residuos sólidos bajo el suelo. Y una vez que se llenen estos dos espacios, vamos a llenar residuos encima. A eso se llama método combinado. Ahí está, estamos llenando primeramente la parte de abajo y luego vamos a llenar la parte de arriba. Hemos calculado de acuerdo a la cantidad y volumen de que requerimos, 40 zanjas, celdas superiores, capacidades necesarias, capacidad total de cada macrocelda y unas celdas diarias, o sea, cuántos residuos se van a generar en el municipio y se van a recolectar. Aproximadamente debe tener esta celda 3 metros de ancho, altura de 1 metro y un largo de 4.13 metros. Este va a ser el avance por día al momento de llenar las celdas. También vimos el tema de celdas, de residuos peligrosos de hospitales. Entonces debemos tener una celda especial de residuos hospitalarios. Eso también lo calculamos con la cantidad de residuos hospitalarios que se generan, ¿no? Residuos peligrosos que se generan. Y aquí tenemos también igual el método combinado para este caso. Otro de los cálculos que se deben realizar, y para mí que es uno de los más importantes, es el cálculo de caudal del lixiviado. Aquí estamos proponiendo el método de balance hídrico. Hay bastantes métodos para calcular la cantidad de lixiviado que se va a estar generando. Entonces, acá podemos ver algunas fórmulas importantes que se han utilizado en este proyecto para el cálculo de la cantidad de lixiviado. Tenemos como fórmula general el caudal total. Es igual, dice, al caudal generado por precipitaciones, más, voy a borrar esto, precipitaciones, más el caudal generado por la humedad de los residuos sólidos presentes ahí, menos el caudal de escorrentía superficial. En tema de lluvia, ¿no? Va a haber agua que simplemente se va a transportar a otro lugar por el tema de escorrentía superficial y tenemos menos el caudal de evapotranspiración que va a tener. Esto sobre todo hablando del agua de lluvias, ¿no? De la precipitación. Para cada uno de estos, las fórmulas para el caudal de precipitación es esta, el caudal de humedad de los residuos sólidos es esta, el caudal de escorrentía superficial es esta y el caudal de evapotranspiración es esta. Una vez calculando todos esos valores, reemplazamos en la fórmula general y obtenemos que el caudal total de lixiviados es igual a 168.31 metros cúbicos al mes. Estos lixiviados se generan dentro de las celdas
y van a parar al fondo de las celdas por precipitación. Veamos con estos datos qué hacemos. Se supone que estos lixiviados se van a tratar. Justamente Jonathan nos consulta eso, ¿no? ¿Y los lixiviados dónde se van? ¿Dónde se transportan? Los lixiviados por precipitación van a irse al fondo de la celda. Dentro del fondo de la celda se va a requerir extraer estos lixiviados a una piscina de lixiviados donde se pueden hacer tratamientos. Aquí podemos ver en esta construcción de un relleno sanitario, igual diseñado, por si eso no está, no es uno que ya está implementado, está diseñado. Podemos ver acá en el centro las celdas, todo este centro son las celdas, perdón, lo he dibujado mal, ahí está, pero esas son las celdas, aquí están las celdas, y como los lixiviados se generan acá, en mayor cantidad obviamente, y van a ir a parar al fondo de las celdas, con una bomba, obviamente con un diseño, se van a ir a transportar hasta este lugar que es la piscina de lixiviados. En la piscina de lixiviados se van a hacer algunos tratamientos, se va a tratar de eliminar el tema de agua, se van a generar acá los famosos lodos, se van a secar esos lodos y bueno, se hace una serie de tratamientos para lixiviados que vamos a ver también en justamente tratamiento de lixiviados, un módulo específico en nuestro curso de gestión integral de residuos. ¿Qué más? Aquí están las celdas de residuos peligrosos, las celdas de residuos bioinfecciosos están acá. Aquí está el ingreso, aquí está la caseta de control, esta es la ruta del carro compactador. Bueno, ya tenemos ahí el diseño del relleno sanitario con los resultados que hemos obtenido acerca de los estudios topográficos, sondeo eléctrico vertical y otros. ¿Qué más? Hemos visto que la permeabilidad del suelo no es lo suficiente. Vamos a requerir impermeabilizar. Para eso se utiliza lo que es la geomembrana. La geomembrana, en este caso hemos propuesto de 1 milímetro, nos ayuda pues a proteger el suelo de infiltraciones, sobre todo del lixiviado. Es como colocar una lona de plástico, ¿no? Obviamente muy segura, que va a evitar que los lixiviados que se generen en los residuos sólidos de la precipitación no traspasen al subsuelo, no contaminen el suelo o las aguas subterráneas. Se sugiere tener primero arena granular, luego la geomembrana, debajo de la geomembrana un suelo arcilloso compactado y recién el suelo natural. ¿Qué más? Aquí estamos viendo drenaje de gases para el tema del metano. Se genera bastantes gases en los residuos, en los rellenos sanitarios y este gas se tiene que, se tiene que conducir por estas chimeneas para que no se acumulen por dentro. Estos gases se pueden utilizar y en algunos casos simplemente lo queman porque son contaminantes de la capa de ozono. ¿Qué más? Aquí estamos viendo unas imágenes muy interesantes. Estas imágenes que ven ustedes es del libro de Jaramillo, Diseño y Construcción de Rellenos Sanitarios. Muy buenas imágenes y bastantes libros y estudios utilizan estas imágenes. En el pack de recursos lo vamos a tener también este libro, muy bonito, donde nos dice cómo disponer los residuos, cómo cubrir, aquí está la tierra. La misma tierra que ha salido de la apertura de estas zanjas está volviendo como material de cobertura. Luego de cubrir con el material de cobertura, hacemos lo que es el compactado. Aquí se está instalando las chimeneas. Para el tema de los residuos bioinfecciosos o peligrosos, se tiene otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, el tema de la disposición de los residuos, uso de cal en solución de 1x3 y recién después de la capa de cal se hace una cubierta con material de cobertura, que es en este caso la tierra, de 10 a 20 centímetros diariamente. Entre los materiales que se utilizan para rellenos manuales, pues tenemos carretillas, tenemos esta compactadora manual, rastrillos, picotas, palas, asadón, barras, etcétera, etcétera. Muy bien, para realizar un relleno sanitario, debemos saber también que debemos mantenerlo, y aquí está el tema de mantenimiento. ¿Qué cosas se debe mantener? Vías de acceso, drenajes perimetrales, material disperso, recoger el material disperso,
cuidar el tema del drenaje de lixiviados, drenaje de gases, todas las instalaciones, acabado y final. Fíjense que en las celdas donde ya se ha terminado, ya se ha realizado toda la disposición final y no se va a hacer más, se está haciendo una cubierta, se está sembrando una vegetación para poder estabilizar estos taludes que se han formado. Monitoreos, debemos realizar también monitoreos eh, del relleno sanitario, tomando en cuenta el tema de controlar si se está contaminando o no las aguas subterráneas y superficiales. Hay que hacer un monitoreo de qué tipo de lixiviado tenemos, monitoreo de tratamiento de gases, drenaje de lixiviados, control de fuego, control de plagas. El tema de plagas es importante porque estamos viendo que hay basura, ¿no? Es basura. Hay residuos de alimentos, por ejemplo. En este caso, por eso es importante que los residuos después de la jornada, después de terminado el día, se cubran completamente con el material de cobertura, totalmente, que no existan áreas descubiertas. Esto con el fin de que eh, controlemos el tema de plagas. Continuamos. Luego estaría el tema del cierre del relleno sanitario. Entre algunas consideraciones importantes está que debemos colocar diferentes capas para la cubierta final, la última. Estamos hablando de una capa de tierra de aproximadamente 30 a 50 centímetros, una capa de material arcilloso para el tema de impermeabilización y finalmente una capa vegetal de 70 a 80 centímetros. El suelo natural y mejor si es enriquecido con humus o compost. ¿Esto para qué? Nuevamente para que la vegetación estabilice el suelo. Los rellenos sanitarios, esto es para convencer por si acaso a las poblaciones que no quieren saber nada. Una vez cerrados, pueden prestar diferentes servicios. Pueden ser programas de recuperación paisajística, social, podemos construir parques, campos deportivos, zonas verdes. Una vez que se estabilice y se cierre completamente el relleno sanitario, se puede ya empezar con los proyectos. Vamos con el estudio preliminar número 5, ya estamos acabando. El estudio preliminar número 5. Estamos hablando de inversiones, estamos hablando de costos de servicios, ¿cuánto va a costar? ¿Va a ser factible o no? Tasas de aseo. En Latinoamérica, en los municipios intermedios o menores, los municipios subvencionan las tasas de aseo. La población no paga, no quiere pagar, porque obviamente no va a pagar por un botadero. No quiere saber sobre tasas de aseo. Y tenemos que ver la manera de cómo socializar el tema, concientizar el tema y hacer evaluaciones financieras al respecto. Entonces, uno de los estudios que se deben realizar son el tema de inversiones. ¿Inversiones para qué? Para el terreno. ¿Cuánto va a costar el terreno? Obras de construcción de las celdas, maquinarias y equipos que vamos a utilizar. Hemos dicho que iba a ser relleno sanitario manual, pero para la construcción de las celdas o la construcción de la caseta de control y otros, se va a requerir pues maquinaria y equipo para ese inicio. ¿Qué más? Casetas de control, equipamiento de la oficina, en primera instancia. Para la construcción vamos a requerir supervisión de obras, gastos de licitación, recursos humanos, estudios, etcétera. Con todo esto podemos nosotros calcular la inversión inicial que se va a requerir, que es esta. 1.981.041.61. En este caso era la moneda bolivianos. El financiamiento es 1.875.000. Menor a este. ¿Por qué? Porque debemos tener siempre en estos proyectos aporte propio. Estamos hablando del terreno y los estudios, que es más o menos un 7% de todo del monto de inversión. El monto de inversión va a salir de fuentes financiadoras externas, internas, con o sin retorno, y eso depende del financiador. ¿Qué más? Una vez calculado la inversión que vamos a requerir, requerimos calcular los costos de operación. ¿Qué? Sueldos y salarios, que fíjense que es el 60% de los costos de operación. Alquiler de maquinaria, mantenimiento, gastos generales, costos financieros, ya es mucho menor, un 30% costos financieros, hablando de los intereses a la fuente financiadora, por ejemplo.
Ahí tenemos los detalles entonces con costo financiero y este sin costo financiero, el que está aquí abajo, ¿no? Sin tomar el costo financiero. Igual se hace un muy buen número, 800.000 bolivianos y aquí se hace 500.000 bolivianos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Costos de operación. Tenemos algunos datos acerca de cuál es el costo real de operación en kilómetros que se gasta en barrido y limpieza, en recolección y transporte y en disposición final. ¿Cuántos bolivianos en la moneda de aquí de Bolivia se requiere por tonelada de residuos manipulados, manejados? Entonces, debemos también, podemos tener estos parámetros para calcular eso, ¿no? ¿Qué más? La tasa de aseo. Esto es un método que les estoy mostrando alguna vez en un seminario, lo di. El cálculo de la tasa de aseo, tomando en cuenta la cantidad de familias generadores de zonas residenciales en general y las industriales. Se supone que hay tres tipos eh, de generadores acá que van a tener diferenciación de precios. No estamos colocando clase baja, clase media, clase alta, porque no hay mucha diferenciación ahí, por eso estamos colocando solo residenciales, pero si ustedes pueden, si quieren, pueden colocar dependiendo al municipio, al lugar donde van a hacerlo, el estudio, pueden colocar clase media, baja o alta. Luego hicimos el tema de recaudaciones. Vamos a recaudar 95% de todas las residenciales y 100% de las demás porque son poquitas. Luego hacemos el número de generadores por tarifa. Sabemos que residenciales, o sea, familias hay 3.148. Generales, estamos hablando de comercios y otros, 286, e industriales hay 36 industrias. Y lo multiplicamos todo por T, hacemos la sumatoria y sabemos que 3.470.30 T es igual a, o va a ser igual a los gastos operativos. Hacemos un despeje de T y sale 13.66 bolivianos. Reemplazamos ese T acá, en la tarifa diferenciada. Vemos que se va a cobrar 14 bolivianos, como unos $2 a las residenciales, a los comercios 28.68 bolivianos, aproximadamente $4, y las industriales 43 bolivianos, que es aproximadamente $6, ¿no? Y así se puede calcular la tasa de deseo. ¿Para qué? Para que cubran todos los gastos operativos. ¿Puede haber más gastos? Sí, entonces hay que incluirlos también en esto, ¿no? Con estos datos de tasas de aseo, ya vamos a ver lo que ingresa, ¿no? Y también ya sabemos lo que se va a gastar. Con eso podemos realizar estudios de evaluación financiera. Recomendaciones, utilizar como indicadores el BAN y el TIR. El BAN es el valor actual neto y el TIR es la tasa interna de retorno. Dos fórmulas muy interesantes, muy sencillas. En Excel lo puede hacer tranquilamente esto, teniendo los datos respectivos, ¿no? Sobre todo eh, teniendo el flujo de caja que se va a tener, teniendo el flujo de caja, se puede obtener estos valores. El BAN nos ha salido acá 15.479 y el TIR 14.79. Con que el VAR sea mayor a 0, entonces estamos hablando de un proyecto sostenible. Con que el TIR sea mayor a la tasa de descuento privada actual en el país, que es 12.71, entonces igual nos da el ok, la luz verde para realizar el proyecto. Si nos dieran un BAN negativo o un TIR menor a la tasa de descuento privada, pues estaríamos hablando de un proyecto que no es factible y que no se podría realizar. Finalmente, entre los estudios preliminares llega este último, que es el estudio preliminar número 6, efectos de la inadecuada gestión de residuos y evaluación de impacto ambiental. Vamos a ver el tema de los efectos. Ya lo vimos hace un momento atrás. Este es el botadero. Aquí tenemos aves que están volando, que serían vectores acá. Hay riesgos para la salud, el medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo urbano. Aquí al ladito, por si acaso, es la carretera en este lugar. Así es que en tema de paisajismo, etcétera, igual es complejo. Debemos hacer estudios ambientales. Ningún proyecto puede iniciar, puede mover una piedra sin tener su licencia ambiental. Entonces se tiene que hacer el estudio de licenciamiento ambiental. ¿Qué categoría es? ¿Qué factores está influenciando? ¿Qué impactos ambientales está generando?
¿Qué tipo de prioridades debemos tener? Aquí vemos una matriz de evaluación de impacto ambiental que deben tener estos proyectos para ver en qué factores se está influenciando, aquí están los factores, qué factores se están influenciando por este proyecto y en qué fases o etapas, en etapa de exploración, ejecución, operación, mantenimiento, futuro inducido y abandono. Con esto podemos nosotros proponer medidas de mitigación, por ejemplo, la generación de partículas suspendidas por la construcción de celdas, podemos decir humedecimiento del suelo, por ejemplo, para disminuir la generación de material particulado en el aire. Por ejemplo, en tema de agua, obviamente va a haber el tema de agua, entonces podemos nosotros indicar que se debe hacer monitoreos continuos del agua subterránea, pozos arriba, pozos abajo, para saber si los residuos sólidos están contaminando el subsuelo, por ejemplo. Entonces, para eso se hace una evaluación ambiental, para proponer medidas de mitigación, contención, planes de contingencia en caso de accidentes, etcétera. Esos son los estudios preliminares ambientales que se deben realizar también. Ojo, ninguna actividad, obra o proyecto, sobre todo, o un relleno sanitario, puede iniciar sin tener su licencia ambiental. ¿Qué pasa si ya ha iniciado? Pues va a tener que realizar otro documento ambiental y va a pagar multas y sanciones por haber iniciado actividades sin su debido permiso. Muy bien, gracias por su atención. Esto ha sido...